Era una tarde cualquiera cuando mi vida se vino abajo. Héctor, mi marido, estaba en la sala con esa postura arrogante de siempre. Habíamos discutido una vez más, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Sí. Estoy con otra, tengo una amante. ¿Y sabes qué? Ya no lo voy a ocultar. Las palabras salieron con una frialdad calculada. Mi marido acababa de confesar su traición como quien comenta el clima. La sonrisa cínica en su rostro fue la gota que colmó el vaso. Sentí el suelo desaparecer, todo se oscureció. Me llamo Isabela, y viví un matrimonio que era como una prisión sin rejas. Una prisión hecha de silencios cortantes y miradas que me despojaban de cualquier dignidad. Héctor no necesitaba gritar para destruirme, tenía métodos mucho más refinados para hacerlo. Por la mañana, yo despertaba y él ya estaba de pie, ajustando la corbata frente al espejo. Ni un buenos días. Sus ojos me atravesaban como si yo fuera transparente, como si mi presencia fuera una molestia innecesaria en aquella casa en Madrid que un día pensé que era mi hogar. El café está frío, decía, empujando la taza sin siquiera probarla. Yo corría a la cocina, lo preparaba de nuevo, volvía con una sonrisa que había ensayado tantas veces. Pero nunca era suficiente. Nunca. Podrías, al menos, intentar no parecer tan descuidada, comentaba hojeando el periódico como quien comenta el clima. Las palabras entraban en mí como agujas, perforando capas y capas de autoestima que ni sabía que aún me quedaban. Yo intentaba agradarle. Dios, cómo lo intentaba. Cambiaba el peinado, compraba ropa nueva, preparaba sus platos favoritos. Pero Héctor tenía el don de encontrar defecto en todo. El arroz estaba insípido. Mi vestido era demasiado ajustado, o demasiado suelto, o demasiado azul. Mi risa era demasiado fuerte para las visitas. ¿Por qué no puedes ser más como Carmen?, preguntó una vez, refiriéndose a la esposa de su socio. Ella sabe cómo comportarse en sociedad. Tragué el nudo en la garganta y asentí. Siempre asintiendo, siempre intentando ser mejor, siempre fallando a sus ojos. Las noches eran peores. Héctor llegaba tarde cuando llegaba, y se sentaba frente al televisor como un rey en su trono. Yo me acercaba, ofrecía un refrigerio, una bebida, cualquier cosa para romper ese silencio que me ahogaba. Él me ignoraba. Literalmente me ignoraba, como si yo fuera un fantasma vagando por la sala. Así fue como mi cuerpo empezó a pasar factura por esa guerra silenciosa. Primero vinieron las noches en vela, acostada al lado de un hombre que dormía como si yo no existiera. Después, las crisis de ansiedad que me atacaban de la nada, en el supermercado, en la farmacia, incluso en casa. El corazón se aceleraba, las manos sudaban, el aire parecía escaso. Estás exagerando, decía Héctor cuando mencionaba los mareos. Es cosa de tu cabeza. Tal vez si fuera cosa de mi cabeza. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces puede una persona escuchar que no vale nada antes de empezar a creerlo? Las mañanas se volvieron un desafío. Levantarme de la cama era como cargar el peso del mundo. Mi reflejo en el espejo mostraba a una mujer que ya no reconocía, ojos hundidos, piel pálida, una sonrisa forzada que engañaba a todos menos a mí. ¿Quién aquí se ha sentido invisible en su propia relación? Comenten qué harían en su lugar. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. En medio de toda esa oscuridad, una pequeña semilla de esperanza empezó a brotar dentro de mí. Aún no sabía de dónde venía, pero algo había cambiado. Un encuentro casual, una breve conversación, palabras amables de un desconocido. Por absurdo que pareciera, por primera vez en años, alguien me había visto. Realmente me había visto. Y fue justo cuando esa esperanza comenzó a crecer que mi cuerpo dijo, basta. La caída fue inevitable. Todos esos años de tensión, de tragarme las lágrimas, de cargar con el peso de un matrimonio muerto, finalmente pasaron factura. Me desplomé, vencida por un agotamiento que iba mucho más allá de lo físico. Pero antes de que todo se oscureciera por completo, supe que algo había cambiado para siempre. Fue una mañana cualquiera,
durante uno de mis paseos solitarios por los alrededores del barrio, cuando todo cambió. Había salido de casa más temprano de lo habitual, Héctor ni lo notó como siempre, y caminaba sin rumbo por las calles arboladas cercanas al Parque del Retiro. Estaba perdida en pensamientos oscuros cuando tropecé con una piedra suelta en la acera. Me torcí el tobillo y casi caigo, soltando un quejido de dolor. Fue entonces cuando una voz suave me alcanzó. ¿Estás bien? Levanté los ojos y me encontré con un hombre que no conocía. Debía tener unos 40 y pocos años, cabello castaño con algunas canas en las sienes, y algo en sus ojos que me llamó la atención de inmediato. Ternura. Había ternura allí, algo que no veía desde hacía tanto tiempo que casi no lo reconocí. Sí, gracias, respondí rápidamente intentando recomponerme. Solo fue un tropezón. Pero él no se alejó como esperaba. En lugar de eso, extendió la mano con amabilidad. Jorge, dijo con una sonrisa genuina. Vivo aquí cerca. Siempre te veo pasar por estas calles. Dudé un momento antes de aceptar el saludo. Sus manos eran cálidas, firmes, pero delicadas al mismo tiempo. Isabela, murmuré, retirando la mano rápidamente. Isabela, repitió él como saboreando el nombre. Un nombre bonito para una mujer bonita. Sentí que mi rostro se sonrojaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me llamó bonita? No podía recordarlo. Tengo que irme, dije dando un paso hacia atrás. Claro, respondió Jorge sin insistir. Pero espero volver a verte por aquí. En los días siguientes, no pude sacar aquel encuentro de mi cabeza. Había algo en la forma en que me miró, no como la esposa de alguien, sino como mujer. Como si yo fuera una persona, no solo una sombra vagando por la casa de otro. Y fue exactamente una semana después cuando nuestros caminos se cruzaron de nuevo. Yo estaba en la misma calle a la misma hora, sin admitir para mí misma que tal vez no fuera tan casual. Isabela, llamó él con esa misma sonrisa cálida. Qué bueno verte. Esta vez hablamos más. Jorge me contó que era arquitecto, que vivía solo en un piso cercano, que le gustaba caminar por las mañanas antes de ir al trabajo. Hablaba con una serenidad que contrastaba completamente con la dureza constante que yo conocía en casa. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué te gusta hacer? La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me preguntaba eso desde hacía años. ¿Qué me gustaba hacer? Ya ni lo sabía. Me gusta caminar, respondí sintiéndome tonta por la respuesta vaga. Entonces tenemos eso en común, dijo él, y no había ironía en su voz. Solo sinceridad. Fue cuando vio mi anillo que el ambiente cambió sutilmente. Eres casada, afirmó, no como una pregunta, sino como quien por fin entiende algo. Sí, respondí con firmeza, levantando el mentón en una postura defensiva que había aprendido a adoptar. Estoy casada. Jorge asintió con respeto, pero lo que dijo a continuación me desarmó por completo. Aún así, espero que algún día te permita ser feliz. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Feliz? ¿Cuándo fue la última vez que pensé en la felicidad como algo posible para mí? Necesito irme, murmuré escapando una vez más. Isabela, me llamó mientras me alejaba. Mereces que te traten con cariño. Volví a casa con esas palabras resonando en mi cabeza. Mereces que te traten con cariño. ¿Cómo podía alguien decir eso a una desconocida? ¿Cómo podía ver algo en mí que yo misma había olvidado que existía? Los encuentros se hicieron más frecuentes. No planeados, o al menos eso me repetía a mí misma, pero constantes. Jorge siempre mantenía la misma delicadeza, el mismo respeto. Nunca intentó tocarme más allá de un saludo, nunca hizo comentarios inapropiados. Me trataba con una dignidad que ya no recordaba cómo se sentía. Jorge llegó a su vida en el momento justo. ¿Ustedes creen en encuentros del destino? Comenten. Tienes ojos tristes, dijo él una de esas mañanas, mientras caminábamos lado a lado por la Alameda. No, no los tengo, mentí. Sí los tienes. Pero también tienes fuerza.
Mucha fuerza. ¿Cómo puedes saber eso? Apenas me conoces. Jorge se detuvo y me miró con seriedad. Te conozco lo suficiente para saber que eres mucho más fuerte de lo que crees. Y mucho más valiosa de lo que te han hecho creer. Esas palabras me persiguieron en los días siguientes. Con cada nuevo encuentro con Jorge, me sentía un poco más humana, un poco más viva. Él me veía, realmente me veía, y por primera vez en años, empecé a recordar quién era antes de perderme en la sombra de Héctor. Pero fue justo cuando esa pequeña llama de esperanza comenzaba a crecer dentro de mí que mi mundo estaba a punto de desmoronarse por completo. Fue un martes cuando el castillo de naipes se vino abajo por completo. Había llegado a casa después de otro de mis paseos matutinos, ya no me mentía, esperaba encontrarme con Jorge, y encontré a Héctor en la sala, esperándome con una expresión que nunca antes había visto. No era ira. No era molestia. Era algo peor, total indiferencia. Tenemos que hablar, dijo sin siquiera saludarme. Sentí un nudo en el pecho. En todos estos años de matrimonio, Héctor nunca había dicho tenemos que hablar. Él simplemente hablaba, criticaba, ordenaba. Pero nunca pedía conversar. ¿Sobre qué? Pregunté, quitándome el abrigo con manos que ya empezaban a temblar. Se levantó del sillón con movimientos calculados, como un depredador que finalmente decide atacar a su presa. Caminó hacia la ventana y se quedó de espaldas durante unos segundos que parecieron eternos. Debes haber notado que las cosas han cambiado entre nosotros, empezó sin mirarme. Cambiaron hace mucho tiempo, Héctor, respondí intentando mantener la voz firme. Entonces se giró. La sonrisa fría en su rostro me heló la sangre. Tienes razón. Y ahora voy a ser completamente honesto contigo. Mi corazón se aceleró. Algo en la forma en que dijo honesto sonaba como una amenaza. Estaba tratando de encontrar una manera delicada de decirte esto, continuó, acercándose lentamente. Pero decidí que mereces la verdad cruda. ¿Qué verdad? Héctor se detuvo justo frente a mí, tan cerca que podía ver cada detalle de esa sonrisa cruel que me había perseguido durante tantos años. Sí. Estoy con otra, tengo una amante. ¿Y sabes qué? Ya no lo oculto más. Las palabras salieron de su boca como si comentara el resultado de un partido de fútbol. Casual. Natural. Sin una gota de remordimiento o culpa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Qué? Alcancé a murmurar. Escuchaste perfectamente, respondió, volviendo al sillón como si nada hubiera pasado. Julia. Se llama Julia. La conocí hace unos meses y, francamente, debí haberlo hecho mucho antes. Mi visión empezó a nublarse. Las paredes de la sala parecían cerrarse sobre mí. ¿Por qué? Fue lo único que logré preguntar. Héctor rió. Rió de verdad, como si hubiera contado un chiste. ¿Por qué? ¿Estás preguntando por qué? Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Mírate, Isabela. Mírate bien. ¿Cuándo fue la última vez que me diste un motivo para querer llegar a casa? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir como un verdadero hombre? Cada palabra era una puñalada. Me apoyé en la pared para no caer. Lo intenté, susurré. Siempre lo intenté. ¿Intentaste qué? ¿Ser invisible? ¿Ser insípida? ¿Ser una sombra vagando por la casa? Héctor se levantó de nuevo, esta vez con impaciencia. Julia es todo lo que tú no eres. Es vibrante, inteligente, sabe cómo tratar a un hombre. Ella me hace recordar por qué vale la pena vivir. El suelo desapareció bajo mis pies. Literalmente. Sentí que las piernas me fallaban, el corazón latía con una fuerza que nunca antes había sentido. El pecho se apretaba, el aire no llegaba a los pulmones. La frialdad en tus ojos es insoportable, fueron las últimas palabras que escuché antes de que todo se oscureciera. Cuando desperté, estaba en una camilla, siendo llevada por paramédicos.
Héctor caminaba al lado, hablando por teléfono, con la misma indiferencia de siempre. No, no es nada grave, decía el interlocutor. Solo un desmayo. Puro drama de ella. Drama. Claro que era drama. Para él, mi colapso no era más que otra actuación. En el hospital, los médicos hablaron de estrés extremo, presión arterial alta, agotamiento físico y emocional. Dijeron que necesitaba quedarme en observación unos días. Héctor firmó los papeles necesarios y se fue. Ni siquiera se despidió. Y así fue como me vi sola en una cama de hospital, mirando al techo blanco mientras sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Estoy con otra. Ya no lo oculto. Puro drama de ella. Los días se arrastraron en un silencio absoluto. Ninguna llamada. Ninguna visita. Las enfermeras a veces preguntaban si alguien vendría a verme, y yo inventaba excusas. Está resfriado, está de viaje, está ocupado. La verdad era que Héctor simplemente ya no existía para mí. Y, aparentemente, yo nunca había existido para él. Pasaba horas mirando por la ventana de la habitación, imaginando si algún día tendría fuerzas para levantarme de nuevo. Si valía la pena intentarlo. Si había algo más allá de ese dolor que parecía haberse instalado permanentemente en mi pecho. Me sumergí en una soledad tan profunda que dolía físicamente. Era como si hubiera sido borrada del mundo, como si mi existencia nunca hubiera importado a nadie. Era mi cuarto día en el hospital cuando escuché pasos diferentes en el pasillo. No eran los pasos apresurados de las enfermeras ni el arrastrar de sandalias de otros pacientes. Eran pasos decididos pero cuidadosos. Estaba acostada de espaldas, mirando ese mismo techo blanco cuyas grietas ya había memorizado, cuando alguien golpeó suavemente la puerta del cuarto. Con permiso. Mi corazón casi se detuvo. Conocía esa voz. Giré la cabeza lentamente y ahí estaba él. Jorge. Parado en la entrada de la habitación con un ramo de margaritas en las manos y una expresión de genuina preocupación en el rostro. Jorge, murmuré sin creer lo que estaba viendo. ¿Cómo supiste que yo estaba aquí? Se acercó a la cama con cuidado, como quien se aproxima a un pájaro herido. Doña Carmen, la señora que vive en la esquina de tu calle, explicó suavemente. Ella me contó lo que pasó. Dijo que te vio siendo llevada en una ambulancia. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Alguien lo había notado. Alguien se preocupó lo suficiente como para avisar. ¿Puedo pasar?, preguntó todavía con duda. Asentí sin poder hablar. Jorge arrastró la silla junto a la cama y se sentó, colocando las flores en la mesita de noche. Margaritas, dijo con una sonrisa tierna. Significan un nuevo comienzo. Esta vez las lágrimas vinieron sin poder contenerlas. No eran de tristeza, eran de alivio. Por primera vez en días, alguien estaba ahí. Conmigo. Por mí. No tienes que llorar, dijo Jorge, pero no como lo haría Héctor, con impaciencia. Su voz solo llevaba cariño. Ya estoy aquí. ¿Por qué?, pregunté entre sollozos. ¿Por qué viniste? Jorge guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque desde el primer día que te vi, supe que eras especial. Y las personas especiales no merecen pasar por momentos difíciles solas. Intenté incorporarme en la cama, pero aún me sentía débil. Jorge se levantó de inmediato para ayudarme, acomodando las almohadas detrás de mi espalda con una delicadeza que me hizo llorar aún más. Cuéntame lo que pasó, pidió él volviendo a sentarse. Y le conté. Le conté todo. La revelación de Héctor, las palabras crueles, el colapso, el abandono. Jorge escuchó cada palabra en silencio, sin interrumpirme, sin juzgar. Solo escuchó. Cuando terminé, se quedó unos minutos en silencio, procesando todo lo que había escuchado. Isabela, dijo finalmente, inclinándose hacia adelante y tomando con delicadeza mi mano. No tienes que pasar por esto sola. No tengo opción, respondí intentando ser fuerte. Es mi vida.
No, no lo es, dijo él con firmeza pero sin agresividad. Eso no es vida. Eso es sobrevivir. Y tú mereces mucho más que eso. Jorge se levantó y empezó a caminar por el cuarto, como si estuviera organizando sus pensamientos. Tengo una propuesta para ti, dijo, deteniéndose al pie de la cama. Y quiero que lo pienses bien antes de responder. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ven conmigo, dijo, mirándome directamente a los ojos. Te llevo a casa. A una casa donde serás amada. A una casa donde te tratarán como mereces. Las palabras me golpearon como un rayo. Me estaba ofreciendo una salida. Una vida diferente. Una oportunidad de comenzar de nuevo. Jorge, yo no puedo, comencé, pero él levantó la mano con gentileza. Sí puedes. Solo necesitas querer. Solo necesitas creer que mereces ser feliz. Pero estoy casada. Jorge siendo un príncipe mientras el marido ni se preocupa. ¿Ustedes aceptarían la propuesta? Comenten. Estás casada con un hombre que te abandonó en una cama de hospital, dijo Jorge, pero sin dureza. Solo constatando un hecho. Un hombre que tiene una amante y ni siquiera intenta ocultarlo. Eso no es un matrimonio, Isabela. Eso es una prisión. Cerré los ojos, tratando de procesar todo. Durante años me había convencido de que esa era mi vida, mi destino. Que no merecía algo mejor. Pero ahí estaba Jorge, ofreciéndome algo que ni siquiera sabía que aún era posible: amor, cariño, respeto. ¿Me estás ofreciendo tu casa?, pregunté, abriendo los ojos. Te estoy ofreciendo mi vida, respondió él sin dudar. Si tú quieres formar parte de ella. Ante tanta bondad, ante tanta sinceridad, me derrumbé. Pero esta vez no lloré de dolor, lloré de alivio. Por primera vez en años, quizás décadas, me sentí acogida. Me sentí vista. Me sentí amada. Jorge se acercó y, con infinito cuidado, secó mis lágrimas con el pulgar. ¿Es un sí?, preguntó suavemente. Miré esos ojos tiernos, ese rostro honesto, ese hombre que había aparecido en mi vida como un ángel cuando más lo necesitaba. Sí, susurré. Es un sí. Jorge sonrió, la sonrisa más hermosa que había visto en toda mi vida. Entonces, cuando te den el alta, estaré aquí esperándote, dijo, besando delicadamente mi frente. Y comenzaremos una nueva vida. Juntos. Todavía estaba débil, aún estaba herida, pero por primera vez en años estaba viva. Por primera vez era libre. Y por primera vez, tenía esperanza de que los días por venir serían mejores que todos los anteriores juntos. Jorge se quedó conmigo hasta el final del horario de visitas, contándome sobre su casa, sobre los planes que tenía para nosotros, sobre la vida que construiríamos juntos. Y cuando finalmente se fue, no me sentí sola. Me sentí amada. El día de mi alta llegó en una soleada mañana de sábado. Estaba arreglada, maquillada, con el cabello recogido en un moño elegante que una de las enfermeras me había ayudado a hacer. Jorge llegó puntualmente a las 9 de la mañana, como había prometido, cargando una pequeña maleta con ropa que había comprado para mí. Estás hermosa, dijo, entregándome un vestido azul marino simple pero elegante. ¿Cómo te sientes? Diferente, respondí, y era cierto. Por primera vez en años me sentía como una mujer de verdad, no como una sombra. Estaba terminando de arreglarme cuando escuché voces fuertes en el pasillo. Una de ellas la conocía muy bien, la voz arrogante de Héctor. La otra era femenina, aguda, con un acento que no logré identificar. Jorge y yo nos miramos. Él notó mi tensión de inmediato. ¿Quieres que hable con él?, ofreció. No, respondí respirando hondo. Necesito enfrentar esto. Y entonces aparecieron en la puerta del cuarto. Héctor, con esa sonrisa cínica que conocía tan bien, y a su lado, una mujer de unos 30 años, rubia, con ropa cara y una actitud que gritaba arrogancia. Julia. Mira quién está de pie, dijo Héctor, entrando en la habitación como si fuera el dueño del lugar. Recuperada de tu drama. Julia rió,
una risa estridente que me irritó instantáneamente. Así que tú eres la famosa Isabela, dijo, mirándome de arriba abajo con desprecio. Héctor me ha contado tanto sobre ti. Sentí la sangre hervir, pero me mantuve tranquila. A mi lado, Jorge permaneció en silencio, pero noté su postura tensa, listo para defenderme si era necesario. Vine a decirte que no vas a volver más a casa, anunció Héctor con esa naturalidad cruel que me torturó durante años. Ya no te necesito. Era increíble cómo podía ser tan directo en su crueldad. Como si estuviera despidiendo a una empleada. Ya guardé tus cosas en unas cajas, continuó él. Las voy a mandar a donde estés viviendo. Si es que tienes donde vivir, agregó con una sonrisa maliciosa. Julia se acercó a él y lo tomó del brazo de forma posesiva, mirándome con una superioridad que resultaba casi cómica. No te preocupes, querida, dijo con una dulzura falsa. Voy a cuidar muy bien de tu exmarido. Él se merece una mujer de verdad a su lado. Héctor se rió de la provocación, claramente divirtiéndose con la situación. Esperaban verme rota, humillada, rogando por volver. Pero no fue eso lo que encontraron. Me levanté de la silla en la que estaba sentada, acomodé el vestido azul que Jorge me había regalado y los enfrenté con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. No me importa, dije con una calma que no sabía que tenía. Yo tampoco voy a volver. Y ya no te necesito. La expresión de Héctor cambió al instante. La sonrisa cínica desapareció, reemplazada por una sorpresa genuina. ¿Cómo que no vuelves?, preguntó, como si la idea de que yo tuviera elección fuera absurda. Fue entonces cuando Jorge se acercó a mí y, con la mayor naturalidad del mundo, tomó mi mano. El gesto fue simple, pero el impacto fue devastador. Héctor palideció. Sus ojos se agrandaron al reconocer a Jorge. «Tú», gritó, señalándolo como si hubiera visto un fantasma. «¡Maldito! Siempre queriendo lo que es mío». Jorge mantuvo una calma absoluta, pero vi un destello de algo en sus ojos. Historia. Había historia entre ellos. Nunca fue tuyo, respondió Jorge con una serenidad que contrastaba con la agitación de Héctor. Tú solo destruiste lo que no supiste cuidar. ¿Se conocen?, pregunté mirando de uno al otro. Pero antes de que alguien pudiera responder, Héctor estalló. ¿Conocer? Este tipo fue mi compañero en la universidad. Siempre envidiándome, siempre queriendo todo lo que yo tenía. Jorge soltó una risa baja, sin humor. ¿Envidiarte? Héctor, tú nunca tuviste nada que yo quisiera. Hasta que conocí a Isabela. La tensión en la habitación era palpable. Julia los miraba sin entender nada, claramente incómoda con la situación. «Esto es ridículo», gritó Héctor. «Isabela, no puedes estar hablando en serio. ¿Vas a dejar todo por irte con este perdedor?» Lo miré, de verdad lo miré, y por primera vez en años no sentí miedo. No sentí ese nudo en el pecho. Solo sentí nada. Ya no tenía poder sobre mí. «No estoy dejando nada», respondí con calma. «Nunca tuve nada contigo. Solo una prisión». Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Jorge me acompañó, pero antes de salir, me giré una última vez. «Héctor», dije con una tranquilidad que me sorprendió. «Sé feliz con Julia. Se lo merecen el uno al otro». Y salimos. Así de simple. Dejé atrás años de humillación, de silencio, de dolor. Dejé atrás al hombre que había intentado destruirme por tanto tiempo. Cuando llegamos al ascensor, escuché a Héctor gritando en el pasillo. «Isabela, te vas a arrepentir. No eres nada sin mí». Pero sus palabras ya no me afectaban. Era como si le gritara a una pared. Jorge apretó mi mano mientras las puertas del ascensor se cerraban. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Libre», respondí. Y por primera vez en años, la palabra salió de mi boca con total sinceridad. Estaba libre. Finalmente libre. Meses después, la vida había tomado formas que jamás imaginé posibles.
Vivir con Jorge era como descubrir que existía un mundo paralelo donde la amabilidad no era una debilidad y el amor no dolía. Su casa, nuestra casa, era un apartamento acogedor en el barrio de Malasaña, lleno de luz natural y plantas que él cuidaba con el mismo cariño que me daba a mí. Por las mañanas, tomábamos café juntos en el balcón, y siempre me preguntaba cómo había dormido, si tenía planes para el día, si necesitaba algo. Preguntas simples que Héctor jamás hizo en todos los años que estuvimos juntos. «Estás diferente», dijo Jorge una de esas mañanas, observándome por encima de su taza de café. «¿Diferente cómo?» «Ahora sonríes con los ojos», respondió con esa sonrisa tierna que me derretía. Al principio solo sonreías con la boca. Era verdad. Por primera vez en décadas me sentía genuinamente feliz. No esa felicidad fingida que intentaba aparentar para mantener las apariencias, sino una paz profunda que nacía desde adentro. Jorge me animaba a hacer cosas que había abandonado hacía años. Volví a leer, comencé un curso de cocina italiana, incluso me inscribí en clases de baile. Pequeñas cosas que me hacían recordar quién era antes de perderme en la sombra de otro. «¿Siempre quisiste bailar?», preguntó una noche al verme estudiar pasos de salsa en YouTube. Siempre, admití. Pero Héctor decía que era una tontería. Que una mujer de mi edad haciendo esas cosas era ridículo. Jorge se levantó del sofá y extendió su mano hacia mí. «¿Bailas conmigo?» Y allí, en la sala de nuestra casa, sin música, solo con el sonido de la lluvia afuera, bailé por primera vez en 20 años. Y fue perfecto. Mientras tanto, el precio de la arrogancia alcanzó a Héctor. Descubrió que Julia era una farsa completa. La mujer estaba con él solo por interés. Se llevó todo lo que pudo, dinero, joyas, relojes. Lo había convencido de poner algunas cosas a su nombre por amor. Abrió cuentas conjuntas, pidió préstamos, compró cosas caras que luego vendía sin que él supiera. Cuando Héctor finalmente descubrió la verdad, ya era tarde. Llegó a casa un día y encontró todo revuelto. Julia se había llevado hasta los cuadros de las paredes. La pérdida fue irreversible. Cuando finalmente la expulsó, ya no quedaba nada que expulsar. Ella se había ido con todo lo que pudo cargar. Ahora vivía solo, en la oscuridad de una casa vacía, envuelto en silencio y arrepentimiento. La ironía era tan perfecta que rozaba lo poético. Héctor, que siempre trató a las personas como objetos desechables, finalmente encontró a alguien que lo trató exactamente de la misma manera. La justicia le llegó a Héctor. ¿Ustedes creen que cada uno cosecha lo que siembra? Suscríbanse para no perder los próximos videos. Y mientras él se marchitaba en su soledad autoimpuesta, yo florecía. Al lado de Jorge, descubrí un amor genuino. Reconstruí mi paz y redescubrí la alegría de existir. ¿Sabes que me haces feliz?, le pregunté a Jorge una noche, mientras veíamos una película abrazados en el sofá. ¿El qué? Que nunca intentas cambiarme. Nunca me haces sentir que no soy suficiente. Jorge pausó la película y me miró con seriedad. Isabela, tú siempre fuiste suficiente. Más que suficiente. Solo estabas con la persona equivocada. Sonreí, acurrucándome aún más en sus brazos. Era increíble cómo algunas palabras podían sanar heridas que parecían eternas. Pasaron los meses y seguí floreciendo. Retomé amistades antiguas, hice nuevas, volví a mirarme en el espejo y a gustar de lo que veía. Jorge me enseñó que existía una diferencia entre amar y ser verdaderamente amada. Me enseñó que el respeto no es un favor, es un derecho. Me enseñó que la felicidad no es cuestión de suerte, es una elección. La noche en que cumplimos un año juntos, mientras cenábamos en el balcón bajo las estrellas de Madrid, tomó mi mano y dijo: «Gracias por haberme elegido también». Miré a ese hombre que había aparecido en mi vida cuando más lo necesitaba, que me rescató de una prisión en la que ni siquiera sabía que vivía, que me enseñó lo que significaba ser verdaderamente amada. «Gracias por haberme encontrado», respondí. Y allí, en ese balcón, bajo aquellas estrellas, entendí completamente la lección que la vida me había dado.
El destino nunca falla. Y la justicia de la vida, cuando llega, siempre viene con una ironía poética perfecta. Héctor lo había perdido todo intentando tener más de lo que merecía. Yo lo había ganado todo cuando finalmente tuve el coraje de dejar atrás lo que me destruía. Al final, cada uno de nosotros estaba exactamente donde merecía estar. Él solo con sus decisiones. Yo, amada como siempre debía haber sido. Porque al final, el destino no falla. Y la justicia de la vida, cuando llega, viene con una ironía poética que nos enseña que quien siembra vientos cosecha tempestades. Y quien siembra amor cosecha felicidad.